Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a este segundo Congreso Andino de Naturopatía. Para mí es un honor muy grande poder colaborar con ustedes y exponer mi ponencia, cuyo título es Naturopatía Semiológica, la iridología, ciencia de valoración a través del iris. Mi nombre es Esperanza Molina Hernández, soy la presidenta de la organización naturopática FENACO de España en la ciudad autónoma de Melilla. Estoy colegiada con el número 2767. Soy profesora naturópata, profesora iridóloga, profesora herbóloga, profesora reflexóloga, experta en nutrición y dieta, quiromasajista profesional, biodescodificadora emocional, terapia Sama 2.0, coach en nutrición y tengo un máster en mindfulness. Vamos a empezar hablando de qué es la iridología y para qué sirve. La iridología es la ciencia que enseña a determinar por medio del examen del iris una serie de datos científicamente aprovechables que se refieren al estado de salud o enfermedad de la persona observada, y que al mismo tiempo nos ilustra sobre la constitución y el estado de su sistema inmunitario, hablándonos, por tanto, de su capacidad defensiva para afrontar enfermedades, intoxicaciones u otras agresiones de cualquier tipo que puede sufrir el organismo de la persona observada. Dicho de otra manera, iridología es el cúmulo de conocimientos que han dado origen a la ciencia o arte de conocer el estado de salud mediante el examen de los datos que nos ofrece el iris. Esta modalidad de valoración ha sido considerada desde su nacimiento como de gran utilidad desde el punto de vista de la naturopatía, por ofrecer, entre otros casos, la ventaja de una visión de amplia perspectiva de las condiciones de salud del individuo estudiado. Estudia la relación existente entre los signos que se hallan en el iris con las tendencias de un órgano o sistema a enfermar o a empeorar. De esta forma, es un método de valoración dentro de la ciencia naturopática que estudia las alteraciones funcionales orgánicas o tendencias basado en signos que se hallan en el iris. Algunos de estos signos son cambios de la coloración, relieves, surcos, alteraciones de tejidos, lagunas, crispas, bandas y más. Se necesita una gran pericia para realizar un diagnóstico adecuado y con ello recomendar el tratamiento o las medidas a tomar para una pronta recuperación de la salud. Así como el análisis del iris puede llevar a determinar algunas cosas como son las necesidades funcionales básicas del organismo, como pueden ser una necesidad de algunos minerales o vitaminas o la asimilación baja de nutrientes. También la vitalidad o debilidad de los órganos, glándulas o tejidos. La fortaleza o debilidad de la constitución de la persona. Los órganos que tienen mayor necesidad de reparación. Y la ubicación de las inflamaciones internas o externas. También distensión, prolapso o espasmos del intestino son posibles de descubrir gracias al análisis del iris, entre muchas otras cosas. Bueno, ahora vamos a hablar de la historia de la iridología. La primera descripción explícita de los principios iridológicos como la homolateralidad, sin usar la palabra iridología, se encuentran en Quiromática Médica, un famoso trabajo publicado en 1665, impreso en 1670 y 1691 por Philippus Meyeus, Philip Meyen von Corbu. Y luego, ahora ya vamos a hablar del uso de la palabra Ungendiagnostik, diagnóstico ocular, traducido libremente como iridología. Comenzó con Ignaz von Pexely en 1826-1911, un médico húngaro del siglo XIX que es reconocido como el padre fundador de la iridología. La historia más común
es que tuvo la idea de esta herramienta de valoración después de ver rayas similares en el ojo de un hombre que estaba tratando en el hospital en el cual trabajaba por una pierna rota y los ojos de una lechuza cuya pierna Von Peckle había roto intentando atraparla cuando entró por la ventana de su habitación, cuando él solo contaba con 12 años de edad. Al cuidarla, observó la aparición de una marca negra en el iris del ave que hasta entonces había estado limpio y claro. Luego, durante su recuperación, la marca se aclaraba hasta quedar como una mancha totalmente blanca, hecho que se habría mantenido en su mente hasta que creció y encontró lo mismo en el hombre herido. El primer Congreso Iridológico Internacional lo hizo su sobrino, el sobrino de Ignaz von Perseille, que se llamaba August von Perseille. Su sobrino, rechazó este mito como apócrifo y sostuvo que tales afirmaciones eran irreproducibles. Von Perseille elaboró uno de los primeros gráficos europeos del iris, vinculado con el resurgimiento moderno de esta técnica, publicado en el año 1886 en alemán, la primera topografía del iris en la hoja semanal homeopática. Se considera a Nils Ligelski, de Suecia, clérigo, homeópata, como el segundo padre de la iridología, quien sufrió la malaria en gran medida por el crecimiento de sus ganglios linfáticos después de una ronda de medicación hecha a base de yodo y quinina. Observó pues muchísimas manchas en el color y diferencias en el color de su iris. Esta observación lo inspiró a crear y publicar un atlas en 1893 que contenía 258 ilustraciones en blanco y negro y 2 ilustraciones de color del iris, conocido como el diagnóstico del ojo. Ligelski introdujo la iridología en Norteamérica y fundó la Escuela Americana de esta disciplina. Otros destacados iridólogos de esta escuela son Henry Linglar, quien publicó numerosas obras de esta técnica naturista, y el doctor Bernard Jensen, probablemente el más conocido de los iridólogos norteamericanos de la actualidad, autor del tan conocido libro Ciencia y Prácticas de la Iridología. El primero en establecer una topografía del iris en lengua francesa fue Léon Barnier, uno de los homeópatas más importantes de Francia en la primera mitad del siglo XX. Por otra parte, Joseph Deck, sanitario del ejército alemán preso en Rusia, tuvo la oportunidad de observar numerosos iris de los presos enfermos. Y cuando regresó a Alemania, publicó numerosas obras con gran profusión de casos clínicos, constituyendo el primer aporte a la iridología científica y clínica. Otro gran investigador de esta disciplina fue Ángel Vidaurrazaga, médico oftalmólogo de Bilbao, en España, que publicó el primer libro de iridología en español. Posteriormente, en Barcelona, el doctor Ferrandis publicó el libro Iridodiagnosi, muy conocido, una gran y maravillosa, valiosísima obra. Ahora vamos a hablar de las posibilidades del examen irídico. Lo que permite con bastante exactitud la contemplación del iris es el conocimiento de la mayor o peor constitución del sujeto, o dicho de otra forma, conocer el estado de su caudal de vida, así como la mayor o menor robustez de su sistema inmunitario y la organización de sus defensas contra las agresiones patológicas, pudiendo llegar incluso a establecer un pronóstico sobre las posibilidades de triunfo o fracaso en el empeño de mantener o recobrar la salud y brindar a la naturopatía la posibilidad de poner en práctica todos sus medios naturales. Algo muy importante en la iridología es conocer la densidad irídica. Ahora vamos a hablar de la densidad irídica. Este panorama de la constitución irremanente vital del individuo se configura en el iris y hasta en la totalidad del globo ocular a través del color, los estigmas y organización del tejido, considerando lo cual podemos llegar a establecer una escala de cualidades del iris, que podemos agrupar en 4 grados respecto a su densidad.
que puede ser normal o defectuosa. Las dos primeras densidades, la densidad número 1 o buena y la densidad número 2 o común, se refieren a un estado normal del iris y por tanto del organismo. La densidad número 3 o pobre y la densidad número 4 o paupérrima se refieren a una densidad o estado defectuoso del iris y, consecuentemente, del organismo. La densidad normal. Vamos a hablar ahora de una densidad normal. Es aquella en la que en un iris que pudiéramos calificar como morbosamente modificado, como no morbosamente modificado, las estructuras que componen el estroma y la capa irídica superficial aparecen normalmente desarrolladas y dispuestas con una ordenación rigurosa y perfecta, presentándose con la configuración homogénea de un buen tejido. Cuando la capa de las células endoteliales está intacta, es cuando el iris goza de una densidad normal e informa de una buena situación orgánica, ofreciendo una superficie de claridad cristalina con agradable aspecto brillante. Cabe decir que es el iris que pertenece a los seres del reino animal, que desarrollan su existencia en libertad, cuyo tipo de iris escasea en el género humano de la actualidad. Estos iris de densidad normal pueden calificarse como la densidad número 1 o buena, en los que su color es perfecto y sin signo alguno de anormalidad, exceptuando algunas líneas rectas blanquecinas. Insistimos en que, desgraciadamente, estos iris no son todo lo frecuente que deberían de ser en el género humano. Dentro de la densidad normal podemos encasillar la densidad número 2 o común, en la que estas líneas blanquecinas son más frecuentes y también más entrecruzadas en algunas ocasiones. En esta calificación aparecen signos de lesiones hereditarias, acompañados de alguna línea oscura, que hablan de afecciones catarrales subagudas, pudiendo presentarse asimismo algunos anillos nerviosos. Ahora vamos a hablar de la densidad defectuosa. Presenta las fibras nerviosas y musculares del estroma claramente desordenadas y algunas de ellas acusando inflamación o contracción, mientras que otras aparecen lesionadas o con mayor o menor grado de destrucción, sucediendo en todo caso que en estos iris de densidad defectuosa las fibras dejan de apreciar un estado de organización. Ello se une a una degradación cromática o debilitamiento del color, así como a un decaimiento de la brillantez y textura, lo que nos habla, en términos generales, de una desvitalización. Esta densidad defectuosa del iris se ordena, a su vez, en dos grandes grupos. La densidad número 3, o empobrecida, donde las líneas blancas se manifiestan con mayor fuerza, acusando un grado de desorganización y dejando ver algunos anillos nerviosos con signos no escasos de afecciones subagudas y crónicas. Y la densidad número 4, o de indigencia, corresponde a las iris en los que son visibles los estigmas de situaciones crónicas y destructivas. Aquí los anillos nerviosos surgen oscurecidos, acompañados por lo general a las señales de lesiones orgánicas. En estos casos, el pronóstico no es precisamente alentador. Ahora vamos a hablar del iris perfecto. El iris perfecto muestra las fibras nerviosas o musculares dispuestas en forma de radio semejante a los de una rueda de bicicleta, sin mácula alguna, y dispuestos sobre todo ello con suma regularidad. Su coloración ideal es azul celeste o castaño claro, aunque insistimos en que este iris irreprochable apenas es conocido en el ser humano del siglo XXI, a causa de las actual existencia intoxicante de espalda a la naturaleza, con una alimentación demencial en la que abundan adictivos químicos de todo orden, respirando un aire
un aire prostituido, bebiendo un agua contaminada, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho se ha escrito sobre el color idóneo del iris, desatando innumerables polémicas. El padre de la ideología, Percely, declaraba que el color perfecto del iris es el azul, significando el resto de los colores el efecto de una herencia salpicada de episodios patológicos. Si bien hoy día parece existir acuerdo en que esta amplia gama de tonalidades idílicas es el resultado de la evolución de la especie humana, a su vez determinada por la alimentación, costumbres, entornos ambientales, etc. Vamos a hablar ahora de las patologías reflejadas en el iris. Ya adelantamos que el iris idealmente normal no debería presentar en su superficie señal alguna que interrumpiera su regularidad. No obstante, en cuanto se presenta una patología, se registra un cambio en el panorama idílico. El simple hecho de la aparición de hipertemia, fiebre, que no es otra cosa que una reacción defensiva de nuestro organismo, influye en el iris, que adopta al principio un aspecto característico al que se le debe definir como ojo de fiebre. Y a continuación aparecen señales o marcas que en el punto del iris que se corresponde con el órgano afectado, cuyas señales adoptan inicialmente cierta semejanza con las nubes, no siendo perceptible con toda claridad al principio. Esta especie de nubulosidad se va dispersando hasta su total desaparición según la patología va remitiendo. La desaparición generalmente en breve lapso de tiempo del referido indicio iridiano habla de la acción palpitable de la vis medicatis o tendencia innata hacia la autocuración que ha llevado al organismo a la normalidad. En este proceso en el que la naturaleza actúa en sentido curativo, nuestro organismo, llevado por este impulso medicatis, se ha puesto en marcha para eliminar sustancias perturbadoras o perjudiciales que entorpecen su buena salud. Puede suceder, sin embargo, que estas afecciones agudas no sean tratadas con acierto, lo cual entorpece la acción beneficiadora de la Vix Medicate, en cuyo caso la situación se agrava y aparecen nuevas máculas sobre la superficie del iris. Quiere decirse que la fuerza autocurativa a la que nos referimos actúa únicamente mientras nosotros no la entorpezcamos con actos inconvenientes, como puede ser la inyección de sustancias indebidas, muy particularmente algunas de las farmacológicas, una mala alimentación, alimentos manipulados por la mano del hombre, alimentos no ecológicos, alejados de su estado natural, una vida sedentaria, vivir contra natura, no conforme natura. Nosotros, los profesionales colegiados naturópatas, iridólogos, después de observar el iris de una persona, le aconsejamos prácticas naturopáticas, como, por ejemplo, y en primer lugar, fundamental, una alimentación natural, alcalina, donde predomine un 75% de alimentos crudos y un 25% cocinados. Evitar los alimentos de procedencia animal, sobre todo hormonados. El ayuno es muy recomendado porque no existe el ayuno propiamente dicho, sino la autofagia. El cuerpo se alimenta de lo malo, de lo corrosivo. El ejercicio físico, muy importante. También el reposo. Los baños de sol, temprano o tardío, progresivo, no más de media hora diaria. Baños de aire, respirar las 24 horas del día, muy importante. Higiene de emociones, por supuesto, caminar a pie descalzo en la arena, en la tierra, en el agua o en el césped a diario, mínimo 5 minutos. Vestimenta y calzado natural, con tejidos y materiales naturales, algodón, seda, piel, cáñamo, esparto, madera, etc. Evitar las fibras sintéticas derivadas del poliéster, del plástico. Hidroterapia, duchas matutinas de agua del tiempo, es decir, fría,
lo cual nos va a permitir acondicionarnos al clima exterior y por lo tanto nos ayudará a subir nuestro sistema inmune. Utilizar las plantas amigas y los agentes naturales de la naturaleza para conservar y mantener el equilibrio de nuestra salud. Sin más, agradecida, espero haber aportado mi granito de arena en este segundo congreso de naturopatía andino, felicitar a todos mis colegas de profesión y darle las gracias a todos por poder compartir mis conocimientos con todos ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.